estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo con Dios, en el cual hoy podemos recibir a través de su palabra una instrucción, una guía para nuestras vidas en este tiempo de devocional. Y bueno, hoy nos toca compartir, seguir leyendo en Hechos. Y antes de empezar a leer, vamos a orar y vamos a pedir la guía de su Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por la bendición que tú nos das de poder, Señor, leer tu palabra, por la libertad que tenemos de recibir a través de ella tu guía, tu instrucción, tu inspiración. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos hable, ministre en nuestras vidas y que esta palabra redarguya en nuestro ser y provoque cambios, transformación en nuestro diario vivir. Te damos a ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy, domingo 9 de julio, seguimos, como dije en un comienzo, en el libro de Hechos y nos toca leer la porción que está en Hechos 9, del 1 al 9. Amén. Dice el título del devocional de hoy: al encuentro de un perseguidor. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Bueno, nos relata este libro de Hechos, quizás algo que ya anteriormente hemos podido leer, cómo es el encuentro que tiene Saulo en Damasco, en camino a Damasco, con nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos aquí algunas cosas que nos comparte la palabra del Señor respecto a el carácter y el temperamento de este Saulo. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. En capítulos anteriores vimos cómo Saulo estaba siendo testigo de la muerte de Esteban, y ahora vemos después en el capítulo 8 que dice que Saulo procuraba encontrar a los discípulos de Jesús y los perseguía, se metía a sus casas, los sacaba y los llevaba ante el concilio y los mandaba a meterlos en la cárcel o incluso hasta a matarlos. Ese era Saulo. Y ya esto lo hacía en la ciudad de Jerusalén, pero de pronto Saulo decide ampliar su territorio de persecución y decide pues ahora ir hacia Damasco, una ciudad que se encontraba a una cierta distancia de Jerusalén, aproximadamente entre 150 a 200 kilómetros de Jerusalén, para poder ir allá y
seguir con esta persecución. Damasco era una ciudad importante en ese tiempo, donde mucha gente vivía, era una ciudad de comercio y una metrópolis de esa época. Entonces muchos cristianos habían huido de la persecución de Jerusalén hacia esta ciudad. Entonces Saulo estaba atrás de ellos. Entonces Saulo va hacia el sacerdote, el sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, a pedir cartas, a pedir una aprobación por parte del sumo sacerdote para continuar con su persecución. Él va y dice que él quiere ir y buscar y hallar a hombres o mujeres de este camino y los quería traer presos a Jerusalén. Aquí en el versículo 2 menciona a los seguidores de Jesucristo, a los discípulos, como los del camino. Interesante que esta es la primera vez que se menciona en este libro esta nomenclatura hacia aquellos que seguían las enseñanzas de Jesucristo, los del camino, ¿no? Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nuestra vida como cristianos es eso, es un estilo de vida, no es una religión. Nosotros andamos un camino, vivimos un camino que es el que nos ha trazado Jesucristo a través de su palabra y a través de la guía de su Espíritu. Y qué bueno y qué impresionante que esto se menciona aquí en su palabra, porque es una manera como nosotros somos descritos, aquellos que vivimos en el camino. Tú y yo hemos sido escogidos para vivir en ese camino, amén. Y acá pues Saulo estaba con esa rabia, con esa furia, con ese celo religioso, porque él quería cuidar su religión, su judaísmo, y ante cualquier situación quería encontrar a aquellos que iban contra esta creencia que él tenía, que para él no era la verdadera religión que él profesaba, que Jesús no era el verdadero Mesías y tantas cosas que él tenía en su corazón y en su mente. Pero aquí pasa algo impresionante, algo sobrenatural. Jesús mismo va al encuentro de Saulo. Jesús va y se le aparece de una manera sobrenatural, una manera extraordinaria, y le dice, ¿no? Y lo llama por su nombre, Saulo, Saulo. Va ante él y le dice, y le menciona su nombre y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Saulo estaba persiguiendo, para él estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús. ¿Y quién defiende a los discípulos de Jesús? ¿Quién sale a como quisiéramos decirle, ¿no? Hacerle el pare, ¿no? Es el mismo Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? En medio de cualquier situación que tú y yo podemos estar pasando, quizás no una situación como las que en esos primeros cristianos, nuestros hermanos pasaron en los primeros tiempos de persecución, pero quizás hay muchas situaciones en que hemos sido quizás ofendidos por nuestras creencias, por nuestra fe, por mantener la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestra familia. Quizás hemos sido objeto de burla, de que eres un anticuado porque sigues pensando así, que esas son cosas que quedaron en el pasado, que tienes que modernizarte, y con tantas ideologías e ideas que vienen y filosofías de un mundo entre comillas moderno, posmoderno. El que sale a defender siempre nuestra causa va a ser Jesucristo. Él siempre va a estar ahí para decirnos que Él va a salir adelante de nosotros como poderoso gigante, amén. Y se le presenta a Saulo en esta oportunidad y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no entendía en ese momento y dice, ¿quién eres tú, Señor? Y cuando Jesús se le revela a Saulo en ese momento, y él inmediatamente, de ser un hombre que estaba lleno de ira, de vehemencia para cumplir su labor de perseguidor, empieza a temblar y a tener un temor dentro de él y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento Saulo reconoce quién era él, quién era el que le estaba hablando en ese momento, y se da cuenta de su error y se da cuenta de lo que estaba mal, y inmediatamente dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces tú y yo en nuestra vida hemos estado haciendo malas cosas? Estamos haciendo cosas que Dios no quería que hagamos, hasta que un momento Dios se presenta en nuestras vidas y nos damos cuenta que estamos mal, y hay algo en nosotros que nos dice,
dice, no, esto no está bien, y sientes acá como un temor y tiembla dentro de ti algo, ¿no? Y es porque tú sabes que hay cosas que tienes que corregir, y es momento que tú le digas al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque a veces sí, quizás conscientemente en nuestras fuerzas no podemos, pero el Señor te va a ayudar, y dice su palabra, bástate mi gracia, que siempre sea esa nuestro deseo. Y entonces Dios le da instrucción a Saulo, le dije, levántate, vas a entrar a la ciudad y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Seguramente Jesús ya tenía a alguien preparado, que más adelante lo vamos a ver, quien tenía las instrucciones precisas para Saulo. Y bueno, entonces sucede que Saulo queda ciego, ya no puede ver. En ese momento, ante esa impresión, ante esa luz, una luz cegadora que simplemente lo dejó en esa situación de estar ciego, y tiene que, a través de estas personas que lo habían acompañado, ser ayudado para poder así llegar a esta ciudad de Damasco. Y no solamente llega ahí, sino que estando ahí, él estuvo 3 días sin ver, y esos 3 días no comió ni bebió nada, en un ayuno. Y yo imagino que en ese tiempo de ayuno, en ese tiempo de ceguera física, él estuvo meditando en todo esto que le había acontecido. Más adelante vamos a encontrar en cartas de Pablo cómo él relata este encuentro, cómo era su condición, y es muy bonito el que él reconozca siempre, ¿no? Esto, que fue Jesús quien lo halló, quien fue Jesús quien fue a su encuentro, que lo rescató y lo salvó para un mayor propósito. Amén. Y en algún momento de tu vida también has tenido un encuentro personal con el Señor. Amén. En algún momento de tu vida Jesús vino a tu rescate, te salvó, te sanó, te liberó, te dio de su gracia, de su misericordia, de su amor, para que tú seas un instrumento del Señor donde quiera que estés. Así que esta palabra es para ti también, para que tú sepas siempre que Dios te escogió, que Dios no tomó en cuenta tu condición, tu situación. Saulo era un perseguidor de la iglesia, un asesino, una persona vehemente que solamente buscaba el matar a aquellos que él consideraba que estaban errados por una manera de pensar diferente a la de él. Sin embargo, Jesús tuvo misericordia y lo alcanzó, y ya sabemos a futuro quién fue Saulo, como el apóstol Pablo, que a través de su vida Dios lo usó para ganar a muchos para Cristo. Amén. Dios también quiere utilizar tu vida para que muchos conozcan a través de tu testimonio la obra poderosa que Dios hizo en tu vida, y así muchos conozcan del amor de Jesús. Déjate usar por Él, y que esta palabra siga siendo inspiración para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe, te guarde en este día, y que esta semana que empieza sea una semana de victoria en Cristo Jesús. No se olviden de seguirnos, de poder compartir estos mensajes y de comentar. Gracias por sus palabras de ánimo y de bendición. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Estar contigo no hay